Aguas, familia, que en el puerto de Veracruz le salió el tiro por la culata a unos listillos. Chéquense nomás que entre cargamentos de piedra laja para obra, la Marina y Aduana hallaron el huachicol de polvos mágicos. Sí, más de 200 kilos de metanfetamina y coca. Y agárrate porque en Jalapa aplicaron la de Cambalache y fuera, porque resulta que el nido de halcón, ese elefante blanco de 1,000 millones que lleva años juntando telarañas, ahora pues que se lo quieren aventar a la CONADE por una disque deuda de los centroamericanos en el gobierno de Javier Duarte. Pero lo que indigna de verdad es lo que está pasando en Alvarado, porque a nuestros pescadores se les aguó la fiesta y gacho. Una mancha gigante de petróleo crudo y chapopote les invadió la zona de chamba. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Narcocarga en el puerto. Sí, en el puerto de Veracruz, entre cargamentos de piedra para construcción, apareció algo que no estaba en la factura. Más de 200 kilos de coca y metanfetamina. Sí, más de 200 kilos de droga escondidos dentro de material que en papel venía para obra. El hallazgo lo hicieron en una revisión rutinaria dentro del propio recinto portuario y de pronto lo que parecía un embarque común terminó convirtiéndose en un decomiso fuerte. Metanfetamina y cocaína ocultas en contenedores comerciales. Porque la pregunta que queda flotando es sencilla. ¿Cómo lograron mover tantos kilos de droga sin que antes se detecte algo raro? El operativo fue encabezado por personal de Marina junto con Aduana y la Fiscalía Federal. Nada extraordinario en el procedimiento, llámese inspección normal, revisión de contenedores, protocolos que se aplican todos los días en el puerto. Pero al revisar los pallets de piedra laja, empezaron a encontrar paquetes escondidos entre el material. Y ahí apareció la primera sorpresa. Dentro del primer contenedor localizaron 185 paquetes. Las pruebas rápidas confirmaron que se trataba de metanfetamina. Y la historia no terminó ahí. En un segundo contenedor detectaron algo todavía más elaborado. Piedras lajas huecas usadas como compartimentos para ocultar paquetes de droga. De esas piezas salieron 35 envoltorios más. Esta vez el resultado fue distinto. Cocaína. En total, el aseguramiento sumó poco más de 219 kilos de sustancias ilegales y las estimaciones oficiales calculaban que este cargamento representaba un golpe económico cercano a los 29 millones de pesos para las redes criminales. No es una cifra menor, pero también vuelve a poner sobre la mesa algo que en el puerto se comenta desde hace tiempo. Las rutas del comercio legal siguen siendo utilizadas como camuflaje para mover mercancía ilegal. No es nuevo, pero lo que cambia son los métodos. Después del hallazgo, personal ministerial realizó la apertura formal de los paquetes y el pesaje oficial dentro del recinto portuario. Todo quedó bajo custodia de la Fiscalía Federal para integrar la investigación correspondiente y ahora viene la parte más compleja. Rastrear el origen del cargamento, la empresa involucrada y el destino final que tenía esa mercancía, porque cuando la droga viaja escondida entre piedra de construcción, difícilmente es obra de improvisados. Bueno, el decomiso ya está hecho, la droga no llegó a su destino, pero la pregunta de fondo sigue ahí. En medio de contenedores del puerto de Veracruz, pues ¿quién la envió? ¿Para quién iba? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Cambalachean el elefante blanco. Sí, en Jalapa hay un edificio enorme, casi terminado, que lleva años esperando lo mismo. Que alguien lo ponga a funcionar. Sí, estamos hablando del famosísimo Nido de Halcón, una obra construida, que iniciaron la obra con Cuitláhuac García, pero no la terminaron en su sexenio. Una obra deportiva que arrancó con entusiasmo, pero que se quedó atorada entre plazos vencidos, ampliaciones y cambios de plan.
Ahora el gobierno estatal, encabezado por Rocío Nale, dice que hay que resolverlo. No solo terminarlo, sino darle un uso real. Porque el problema no es únicamente la construcción inconclusa. El tema es qué hacer con un complejo que costó casi 1,000 millones de pesos y que todavía pues no tiene ni vida propia, no tiene ni equipo de básquetbol, no tiene nada. La obra comenzó, hay que recordar, hace varios años con la idea de ser casa del equipo de básquetbol Halcones de Jalapa. Pero el equipo ya no existe y el edificio sí. Y ahí aparece la paradoja, porque se invirtieron cientos de millones en una arena deportiva que terminó quedándose sin equipo, sin calendario y sin actividad permanente. Háganme el favor. La construcción sigue sin entregarse oficialmente al gobierno estatal y ese detalle, aunque suene administrativo, es justo donde se atoró todo. La gobernadora Rocío Nale lo dijo sin rodeos. A un gobernante también le toca llegar a resolver pendientes. El inmueble, explicó la gobernadora, finalmente pasará a manos del gobierno del estado. Pero el planteamiento que ya se puso sobre la mesa va más allá de simplemente abrir el edificio. La propuesta es que el complejo deportivo pueda entrar a un acuerdo con la federación y convertirse en una pieza para resolver una deuda vieja que Veracruz mantiene con la CONADE. Esa deuda no es menor. Hay que remontarnos a los años en que Veracruz organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde entonces el estado quedó con un adeudo millonario y con restricciones en programas deportivos federales. La idea ahora es distinta. Usar el propio complejo como parte de una negociación, que el recinto sea aprovechado por la federación mientras el estado reduce ese pasivo histórico. Digámosle así, una especie de cambalache, te lo paso, ya no me cobras tanto, pero bueno, en la conversación también apareció otra posibilidad. Desde la federación surgió la propuesta de convertir el Nido de Halcón, ahora llamado Arena Macuiltepetl, en un centro de alto rendimiento. Eso significa traer concentraciones deportivas, competencias nacionales y actividad permanente para la capital veracruzana. Y bueno, las ganas están sobre la mesa, ya lo vimos de parte del gobierno del estado, pero primero hay que cerrar el capítulo más básico. Terminar, recibir y ordenar la obra, porque en Jalapa el edificio ya está, eso está a la vista de todos. Lo que falta todavía es lo más importante, decidir si el Nido de Halcón será solo un proyecto que se quedó a medio camino o finalmente un espacio que empiece a justificar todo lo que se invirtió en ese inmueble. Noticias locales. Llega mancha de petróleo a Alvarado. En las costas de Alvarado, donde todos los días salen lanchas a tirar redes, apareció algo que no debería estar en el mar. Manchas de hidrocarburo. Sí, estamos hablando de petróleo en pleno mar de Alvarado, en plena zona de pesca. Los propios pescadores lo empezaron a documentar desde la mañana. Dicen que el mar tiene olor fuerte a petróleo crudo y que en el agua ya se observan bolas de chapopote moviéndose con la corriente. Y el problema no es pequeño. Hablan de una mancha que se extiende por varias millas justo en el área donde trabajan todos los días. Quienes viven de la pesca en Alvarado dicen que la sustancia ya está en el punto donde normalmente lanzan las redes. Ahí donde se captura peto, róbalo y otras especies de la zona. Ahí mismo es donde ahora se está pegando el hidrocarburo. Algo que es lamentable, pero bueno, el temor inmediato es el daño al equipo. Redes, motores y artes de pescar pueden quedar inservibles si se contaminan con petróleo. Y para muchos pescadores eso significa perder prácticamente todo su ingreso. Los pescadores también hacen otra advertencia, aseguran que la mancha no apareció de la nada en Alvarado. Dicen que forma parte de la misma situación que ya se venía reportando en el sur de Veracruz y en costas de Tabasco. Las corrientes del Golfo habrían ido empujando el residuo hasta esta zona y por eso ahora el hidrocarburo ya se está acercando a la playa. Quienes trabajan en el mar dicen que el problema no es nuevo, no es la primera vez que encuentran petróleo o chapopote flotando en las áreas de pesca. Algo lamentable y algo que se repite, según denuncian los pescadores.
La falta de una explicación clara sobre el origen de esas manchas es lo que está pidiendo todos los veracruzanos, porque ni responsables identificados, ni información precisa sobre qué fue lo que ocurrió mar adentro, y bueno, mientras tanto el impacto inmediato ya se siente en la actividad pesquera. Lo que queríamos evitar ya está ocurriendo en Veracruz. Y si la mancha sigue avanzando hacia la costa, podría afectar no solo las redes, sino también la captura y la comercialización del producto. Por eso los pescadores están pidiendo apoyo para labores de limpieza, y el problema es que cuando el hidrocarburo ya está en el mar, detenerlo no es tan sencillo. Y en Alvarado, el mar volvió a traer una preocupación conocida: manchas negras flotando donde debería haber pescado. Y mientras las corrientes siguen moviendo el hidrocarburo hacia la costa, la pregunta sigue siendo la misma de siempre: ¿de dónde carajos, de dónde exactamente salió ese petróleo? Noticias locales. Lanzan perro al arroyo y es rescatado. En Medellín de Bravo, un perro terminó atrapado en el arroyo Moreno después de que, según vecinos de la zona, alguien lo lanzó al agua y lo dejó ahí. No podía salir. El animal quedó atorado entre vegetación y lirio acuático justo a un costado de la carretera Veracruz-El Tejar, en un punto donde bajar por cuenta propia es peligroso. Fueron los propios habitantes de la zona quienes dieron aviso, porque el perro estaba vivo, pero cada vez más atrapado. El reporte movilizó a personal de Protección Civil Municipal, técnicos en urgencias médicas y rescate urbano llegaron al sitio y comenzaron a evaluar cómo sacarlo sin poner en riesgo al animal ni a los rescatistas. La zona no es sencilla, el arroyo tiene partes profundas, vegetación espesa y lodo que complica cualquier movimiento dentro del agua. La maniobra se hizo con cuerda. Uno de los rescatistas descendió hasta el arroyo asegurado desde arriba, mientras avanzaba entre el lirio para poder alcanzar al perro. El animal estaba inmóvil entre la vegetación, una escena pues prácticamente alarmante. Después de varios minutos lograron sujetarlo con cuidado para poder sacarlo del agua, y ya fuera del arroyo el perro fue revisado por los rescatistas para confirmar que no tuviera lesiones visibles. Y aunque estaba cansado y asustado, logró salir con vida del lugar. El siguiente paso fue trasladarlo al centro de salud animal del municipio, y ahí será valorado por personal veterinario para confirmar su estado físico. Ya las autoridades municipales informaron que una vez se confirme que el animal está fuera de peligro, buscarán ponerlo en adopción. Y mientras tanto, permanecerá bajo resguardo para su recuperación. Pero el caso también vuelve a recordar un problema que en muchas ciudades sigue apareciendo de forma silenciosa: el abandono y el maltrato animal. Sí, esta vez el perro tuvo suerte. Vecinos que se dieron cuenta, un reporte a tiempo y un equipo de rescate que llegó al lugar. Porque si nadie lo hubiera visto entre el lirio del arroyo Moreno, la historia probablemente hubiera terminado distinta. Noticias locales. Perro da último adiós a su dueño. En el Boulevard Manuel Ávila Camacho, en el puerto de Veracruz, una historia triste terminó dejando una escena que conmovió a mucha gente. Un hombre de alrededor de 70 años murió después de ser atropellado mientras paseaba con su perro. Pero lo que más llamó la atención no fue solo el accidente, fue lo que hizo el perro después. Rommel, un pastor belga malinois, simplemente no se le despegó a su dueño. Sí, no quiso separarse de su dueño, ni el lugar del accidente, ni en el último adiós. El accidente ocurrió por la noche cuando Danilo caminaba con Rommel por la zona del bulevar. De acuerdo con los reportes, el hombre cruzaba hacia el lado del mar cuando apareció una motocicleta circulando a alta velocidad. El impacto fue fuerte. Danilo salió proyectado y el conductor de la motocicleta también cayó sobre el pavimento. Rommel, asustado, el perro corrió unos metros, pero no se fue del lugar.
Testigos cuentan que el perro permaneció cerca de su dueño mientras paramédicos llegaban para atenderlo. Estaba nervioso, estaba desorientado, pero no se movía. Incluso cuando Danilo fue subido a la camilla y trasladado al hospital, el perro seguía pendiente de lo que ocurría. La escena fue tan impactante que varias personas comenzaron a compartir lo que estaba pasando. Horas después se confirmó la noticia más dura. Danilo falleció en el hospital debido a las lesiones provocadas por el accidente. Varias fracturas fueron las que sufrió este hombre. Y bueno, mientras tanto, la familia del hombre localizó a Rommel, al perro, y lo resguardó para que no quedara abandonado. La preocupación en redes era precisamente esa. ¿Qué iba a pasar con el perro que no quería separarse de su dueño? Durante el velorio ocurrió otra escena que terminó de conmover a quienes estaban presentes. Rommel permaneció cerca del féretro de Danilo, su dueño. Se recostó junto a él como si estuviera acompañándolo una vez más. Un gesto simple, pero que muchos interpretaron como una muestra de la lealtad que los perros suelen tener con quienes los cuidan. Esta historia, pues obviamente dejó tristeza por la forma en que terminó la vida de Danilo, pero vaya, también dejó una imagen difícil de olvidar. Un perro que no entendía todo lo que estaba pasando, pero que sabía exactamente dónde quería estar, al lado de su dueño. Una historia que definitivamente conmueve a muchos porque observamos las emociones, observamos la lealtad que puede llegar a tener un perro con su dueño. Es una lealtad muy difícil a veces de conseguir de los propios humanos. Noticias locales. Pipa arrolla hombre en Veracruz. En pleno centro de Zongolica, una escena trágica detuvo la vida cotidiana de la cabecera municipal. Un peatón murió después de ser arrollado por una pipa de combustible en una de las vialidades más transitadas de la zona. El accidente ocurrió justo en la entrada al centro, sobre la carretera federal que conecta Orizaba con la sierra. Y en cuestión de minutos, lo que era un paso normal de vehículos terminó convertido en una zona acordonada por policías y cuerpo de emergencia. De acuerdo con los reportes, el hombre intentaba cruzar la calle cuando apareció la unidad de carga pesada. Se trataba de una pipa que transportaba combustible y que circulaba por la vialidad principal. El impacto fue fatal. La pesada unidad pasó sobre la víctima y las lesiones fueron tan graves que los paramédicos ya no pudieron hacer nada cuando llegaron al lugar. El accidente ocurrió durante la tarde en una zona donde el movimiento peatonal es constante. La circulación en la carretera federal 123 tuvo que cerrarse por completo mientras se realizaban las maniobras de seguridad. Elementos de la policía municipal, estatal y personal de emergencia acordonaron el área. También acudieron elementos del ejército para resguardar el sitio mientras se iniciaban las diligencias. Minutos después llegaron peritos de la Fiscalía Regional junto con personal de la Policía Ministerial. Y ahí comenzaron las investigaciones para documentar lo ocurrido. El cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense de Zongolica. Hasta el momento, la víctima permanece sin ser identificada. El conductor de la pipa fue detenido en el lugar y trasladado a la comandancia municipal. Las autoridades deberán determinar su situación legal mientras se integra la carpeta de investigación. La unidad de carga también fue asegurada y fue enviada a un corralón como parte de la investigación. La unidad de carga también fue asegurada y enviada a un corralón como parte de la investigación. Ahora la investigación tendrá que esclarecer exactamente cómo ocurrió el accidente, porque en Zongolica la escena dejó una pregunta que suele repetirse después de este tipo de tragedias. Una carretera federal que atraviesa el centro del municipio con vehículos pesados cruzando por la misma vialidad donde camina la misma gente. Y un accidente que volvió a recordar lo frágil que puede ser el cruzar una calle de tu propio municipio.